Les decía, es un grato privilegio que podamos estar en la casa del Señor y compartir este tiempo también, no solo de la adoración a través de los cantos preciosos que hemos entonado, sino también poder reflexionar en su palabra. Acabamos de celebrar este fin de semana pasado, el recordar justamente lo que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa, aquel tiempo tan especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde es enjuiciado, donde es condenado, donde es llevado a la cruz, donde muere en la cruz derramando su sangre, dejando que su cuerpo fuera partido, dice la Escritura, por nosotros, y después la resurrección, de lo cual celebramos justamente el domingo, recordando ese momento tan especial. Si ustedes recordarán, los que han estado, el mensaje era el poder de la resurrección. Bueno, todos estos hechos desencadenaron posterior a esa resurrección tan especial hecha por Dios Padre a su Hijo Jesucristo, en una serie, la Biblia lo refleja así, de apariciones de parte de Jesús ya una vez resucitado, para concluir finalmente, que seguramente es el mensaje que veremos el domingo, la ascensión de Jesús al cielo, al trono del Padre. Pero ha habido una serie de hechos, de sucesos que han tenido que ver con registros en la Escritura, donde el Señor Jesús se apareció en distintos momentos para reafirmar aquello que justamente todos estaban pendientes de ese suceso, que era la resurrección de Jesús. Así que quiero compartir con ustedes en esta tarde qué pasó después de la resurrección. Hay, como les decía, varios casos. Hay uno muy particular de dos personas que están caminando de una aldea hacia la otra, y allí se sucede una conversación entre ellos dos, donde Jesús se pone a caminar juntos con ellos, y realmente ahí se sucede un intercambio, un diálogo que es muy enriquecedor para aquel tiempo y para la evaluación también nuestra en este tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los que caminaban justamente hacia Emaús, a la aldea de Emaús, y vamos a leer Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el 35, porque es todo el pasaje completo, es el contexto completo, entonces para que entendamos un poco el hecho, el acontecimiento, y después vamos a reflexionar por algunos momentos en este pasaje. Dice entonces Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 13, la versión de las Américas, dice: aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿A las qué cosas?, preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dice el texto, continúa, esperábamos que él, refiriéndose a Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, dice, este es el tercer día desde que estas cosas han acontecido, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que les decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y la hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo:
oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuánto nos enriquece el conocer los acontecimientos tan especiales que ocurrieron posterior, Señor, a tu resurrección. Qué buena, Señor, es esta historia que está relatada aquí en Lucas referente a aquella conversación que tú mantuviste con dos personas que estaban esperando algo que según su conocimiento no había sucedido. Señor, permítenos en esta hora poder escudriñar un poco tu palabra y sacar, Señor, bendición para nuestras vidas y mayor conocimiento, Señor, de un hecho tan trascendental que realmente requiere, Señor, de nuestra aceptación, requiere, Señor, de que realmente nosotros nos maravillemos de los hechos sucedidos en la resurrección. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame reflexionar por unos momentos en esto que hemos leído, este largo pasaje. La primera cosa que quería decir que en alguna manera hay cierta relación entre aquel tiempo y en cuanto a que como que después de hechos a veces tan trascendentales como en este caso crucifixión y resurrección, que tal vez era algo común el hecho de las crucifixiones, pero no la de las resurrecciones, como que la vida continuaba, ¿no? Como que las cosas seguían su curso, ¿no? Y pareciera ser, ¿no? Como que después de la celebración de una Semana Santa como la que hemos tenido, la vida continúa y los hechos se van sucediendo y las cosas siguen, la rutina, entramos en nuestras cosas y a veces no nos detenemos para reflexionar por algún momento acerca de ese hecho tan trascendental, ¿no? O sea, es interesante que la Escritura muestra que después de la crucifixión y resurrección de Jesús, en alguna manera los discípulos quedaron un poco desorientados y bueno, decidieron volver a comenzar su estilo de vida otra vez, ¿no? Hubo una especie como de retroceso en lo que hasta ahí venía aconteciendo con ellos y Jesús, al punto tal de que quizás uno de los más destacados y más nombrados, como es el mismo apóstol Pedro, toma una decisión y convence a algunos de los que están allí. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, un grupo que decide volver a la rutina, a lo que hacían comúnmente, que era su tarea, eran pescadores para vivir, ese era su trabajo, ¿no? Como que en alguna manera la crucifixión no había marcado a fuego todo lo que el Señor les había enseñado y no habían considerado
en su totalidad el tema de la resurrección, ¿no? Y ahí los vemos ahí como desesperanzados, como, bueno, esto se terminó, fue bueno hasta ahora, pero bueno, ya el maestro ahora se murió, no tenemos más nada, así que volvamos para atrás, empecemos de nuevo, ¿no? Y junto con esto, la historia relata de estos dos que van caminando. Y se van camino, ¿no? Como a otra ciudad, y ahí van conversando de los hechos, ¿no? Y también descreídos, no convencidos de lo que había acontecido. Y lo interesante, lo tremendo, dice que en un momento Jesús caminaba con ellos, ¿no? Y yo no sé qué le produce a usted, pero es como una especie de escalofrío, ¿no? Es decir, vas yendo allí y no te das cuenta, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros vamos caminando por la vida enfrascado en todo lo que tenemos que hacer, en los problemas, en lo que hay que hacer adelante, ¿no? Y como que a veces nos olvidamos de que Él camina con nosotros, ¿no? Y a veces vamos por nuestra propia cuenta, ¿no? Y estos dos, dice, iban caminando y no se dieron cuenta de eso. Tal vez una de las preguntas interesantes que deberíamos hacernos, ¿qué realmente es el significado de la resurrección? Si bien hablamos el domingo acerca de la importancia del poder de la resurrección y lo que tiene que ver, lo que implica para nosotros, los que creemos en Él, pero en algún sentido cuando uno mira este pasaje, este párrafo, pareciera ser de que en alguna manera fue una especie de fracaso, ¿no? Fracaso en el sentido de que, bueno, no vieron más allá aún de todo lo que Jesús le había dado. Para los que realmente miramos la historia muy lejos ahora, por supuesto nosotros lo anunciamos como la victoria más esplendorosa que es la resurrección. Pero la pregunta es, justamente en virtud de estos dos que van caminando, es si caminar con Jesús cambia las cosas o no, ¿no? Realmente cuando caminamos pensamos, estamos convencidos de que Jesús está con nosotros y lo que está pasando, Él nos está acompañando en ese proceso y está permitiendo aún cosas que nosotros a lo mejor no son de nuestro agrado, pero que Dios deja que eso suceda en ese caminar. En alguna manera, ¿por qué digo que para nosotros es la victoria y así lo anunciamos? Porque justamente el escrito a los hebreos, el libro a los hebreos, allá en el capítulo 10, habla de que después de la muerte de Jesús, dice, el velo se partió en dos y comenzó, dice, tenemos un acceso a Dios, un camino nuevo y vivo. Esto que los caminantes de Emaús no estaban experimentando, dice, eso es lo que sucedió. Un camino nuevo y vivo, ¿no? Por donde transitar aquellos que creemos, ¿no? Dice, todo esto se dio, dice, mediante el partimiento del velo de su carne, allí en la cruz y el derramamiento de su sangre. Algunos hechos que quiero compartir con ustedes con respecto a la resurrección y por qué esta cierta incredulidad o inestabilidad de estos dos que están caminando. ¿Cuántas veces nosotros hemos transitado por esa misma situación? La primera cosa que quiero compartir con ustedes es que la resurrección en alguna manera para estos dos y a veces para mucha gente, por eso es que el domingo hablé del poder de la resurrección, es un hecho increíble, o sea, un hecho que no se, como les decía, hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo creo que Dios existe, que el mundo fue creado por Dios, que sí, que la palabra es la palabra de Dios, que Jesucristo existe, pero la resurrección, ¿no? Como que hay un tono de duda allí, ¿no? Ahora, fíjense que en estos dos que van caminando, en alguna manera, la falta de luz, la falta de visión acerca de las cosas que Jesús había relatado a lo largo de los años que había estado con ellos, no dio ese resultado de el Señor
dijo que va a resucitar y creamos eso. O sea, en alguna manera una falta de entendimiento acerca de los acontecimientos que realmente iban a suceder como Jesús lo había relatado. Pero no solo como Jesús lo había relatado, es que ya estaba anunciado previamente en las Escrituras mucho tiempo antes de cómo iba a ser. O sea, estaban esperando el Mesías, sabían lo que iba a acontecer, sin embargo, dos están caminando y seguramente mucha gente caminaba sin estar convencido del hecho que había sucedido. Dice el versículo 15, conversaban entre sí estos dos, dice, y de las cosas que habían acontecido. Y mientras discutían, dice Jesús, se les acercó. Y ellos no le vieron. La falta de luz espiritual sobre las cosas y el caminar con Jesús les había velado la posibilidad de ver a Jesús en este hecho y en este caminar. Sus ojos estaban velados, por lo tanto, no le reconocieron, ¿no? Y yo pienso que a veces cuando hay hechos trascendentales en nuestra vida, situaciones difíciles a veces de comprender, de entender, esto suele suceder, ¿no? No vemos que aún en medio de esa circunstancia Jesús está caminando con nosotros, ¿no? Y es importante entonces entender eso. Jesús le da una pregunta. Dice, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Por qué ustedes dos van caminando y van discutiendo esta situación, ¿no? Y es muy interesante que el escrito dice, y ellos se detuvieron con semblante triste. O sea, no estaban convencidos, seguros de la victoria de la resurrección. Ellos estaban tristes, ¿no? Y estaban diciendo, bueno, hay que volver para atrás, no sé, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Con semblante triste. A veces nosotros en este caminar y en los hechos que nos ocurren, no razonamos con claridad de que Dios nunca nos abandona, de que Dios realmente siempre está con nosotros y que pase lo que pase, Él nos está acompañando y está caminando con nosotros. Decía David, quien tenía una relación muy especial con Dios, ¿no? Aquel guerrero tan convencido de lo que Dios realmente hacía con él, decía que Dios cumpliría su propósito en él aún en medio de toda circunstancia. Cleofas dice, responde sin pensar lo que Jesús le pregunta. O sea, ¿qué es lo que discuten? Dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido estos días? A veces yo pienso que la celebración, el reconocimiento, el recordatorio de la Semana Santa pasa un poco como esto, ¿no? O sea, va pasando una vez tras vez, las cosas siguen su curso y como que no tienen la importancia y la trascendencia de lo que es, ¿no? Por esa razón a veces necesitamos reflexionar otra vez más sobre el tema y pensar exactamente realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en esa circunstancia. O sea, Jesús dice, bueno, ¿qué cosas son las que no estoy entendiendo que ustedes lo ven de otra manera? Y entonces dice, nosotros estábamos esperando al que iba a redimir, al que iba a liberar a Israel. Y acá viene la confusión. Siempre hay un problema entre el concepto de entender lo espiritual con la circunstancia de lo que nos pasa. O sea, estaban tan presionados por la opresión del Imperio Romano en ese momento y por tantas otras opresiones que habían tenido a lo largo de la historia, desde la salida de Egipto y todo eso, que estaban esperando otra vez un libertador solamente político, un libertador que pudiera sacarlo de ese momento, pero no estaban pensando en la victoria a largo plazo. Estaban pensando solamente de manera material o de manera circunstancial y no estaban pensando a largo plazo con respecto a lo que Dios podía hacer. Y no solo eso,
su desorientación acerca de lo que esperaban del Mesías, sino que la confusión iba mucho más profunda. Dice, y lo tremendo de todo esto, que ya hace 3 días que ha muerto y no sabemos nada de lo que pasó. O sea, caminaban defraudados, caminaban incrédulos acerca de todos los acontecimientos que habían sucedido. La segunda cosa es que hay aquí es una falta de fe, ¿no? O sea, ellos están caminando, están planteando la situación, pero ahora entran en un cono de oscuridad, de falta de fe. O sea, el suceso que había acontecido debía llevarlos justamente a tener la expectativa. Ahora el Señor, como ha prometido, va a resucitar al 3er día y entonces comenzará esta nueva etapa. Sin embargo, no estaban convencidos de eso. Como que no había sucedido el hecho y que realmente no estaban expectantes. La falta de credibilidad de los dichos y de la comprobación, ni siquiera le creyeron a las mujeres. Dice, las mujeres fueron de madrugada hasta el sepulcro. Dice, no encontraron el cuerpo, no lo vieron. Dice. Y sigue la incredulidad, la falta de fe. Dice, y aparentemente ellos cuentan de que se le aparecieron unos ángeles, le dijeron que él vivía, pero con esa falta de certeza, de seguridad acerca de lo que realmente había pasado. No le creyeron a las mujeres, la incredulidad los llevó aún a ir ellos mismos a constatar si realmente el cuerpo no estaba, si Jesús no estaba ahí. Lo peor es que cuando fueron, tampoco lo vieron como un hecho espectacular de resurrección, sino fueron y dice, no encontraron el cuerpo, él no estaba allí. ¿No? El relato es tan fuerte con respecto a cómo ellos reaccionaron frente a todo esto. La incredulidad los llevó a estar desorientados, faltos de fe en lo que estaba ocurriendo. Y aquí viene la reacción de Jesús. Hay el mismo texto que tenemos aquí, en una versión mucho más moderna, la que del lenguaje actual, tiene expresiones un poco más fuertes a cómo la hemos leído. Dice el versículo 25, en la versión tradicional, Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y en esta versión más moderna dice, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer? O sea, ¿qué está pasando que no pueden creer en algo que fue escrito por tanto tiempo, por tantos años, que yo les he anunciado a lo largo de 3 años y sin embargo ahora están dudando en sus corazones? Son tan lentos, dice, para creer en los hechos que los profetas y que yo mismo le he enseñado a lo largo de estos 3 años. La falta de fe les cegó la visión, el conocimiento, el entendimiento, ¿no? Al punto tal de que Jesús estaba caminando con ellos y no podían descubrir la situación. O sea, su falta de fe los llevaba también a su falta de esperanza. Estamos esperando un libertador, alguien que venga a redimirnos, dice, como pueblo. No estaban esperando un libertador espiritual. Ahora, uno se pregunta cómo vamos a reactivar la fe de personas como esta que están en plena duda aún cuando Jesús camina con ellos. Pero entonces, en el cierre y en la conclusión de este párrafo, evidentemente ellos descubren algo que Jesús mismo les revela. O sea, la pasión comienza cuando Jesús los invita a compartir el pan. Ellos dicen, Jesús hizo como que va más lejos, ellos le invitaron a quedarse en su casa y pensaban, ¿no?,
qué importante es cuando nosotros consideramos que lo central en nuestra casa es que Cristo sea justamente la persona que está siempre dentro de nuestra casa como parte de nuestra vida, como parte de nuestra familia. Y dice, cuando llegó el momento especial, el momento en donde ellos descubrieron el hecho, dice, donde partieron el pan y se los dio, ahí descubrieron, dice, la venda cayó de sus ojos y encontraron a Jesús. Cada día nosotros partimos pan en nuestra casa, ¿no? Es interesante pensar en ese hecho y a veces lo hacemos de manera natural y no nos acordamos de que cada vez que partimos el pan recordamos ese momento tan especial de que Jesús en ese día nos acompañó, caminó con nosotros, ha estado con nosotros, está en nuestra casa y quiere que nuestros ojos sean abiertos para reconocer lo que Él hace cada día, ¿no? Y después que partió el pan, dice, se dieron cuenta, los ojos se les abrieron, descubrieron que era Jesús, pero Él se fue. Y entonces ahí vino la reflexión de ellos. Dice, ¿cómo es que no ardía nuestro corazón? Y yo creo que cuando hechos maravillosos Dios permite que sucedan en nuestra vida, cuando milagros especiales suceden en nuestra vida, cuando el andar de cada día, al final del día podemos ver de que Jesús caminó con nosotros y nos acompañó en toda circunstancia y en todo momento. Y al final de ese día nuestro corazón no arde de pasión por saber de que tenemos un Dios que estuvo con nosotros. Consideramos que tenemos el derecho de vivir y de tener todas las cosas con toda libertad, pero no consideramos quién es el proveedor de eso, ¿no? Cada día, ¿no? Cada día que nos despertamos, decimos, Señor, acá estoy despierto de vuelta a la vida. Gracias porque tú lo has permitido. ¿Cómo es que no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él nos revelaba? Dice que abrió las Escrituras y desde Moisés le comenzó a mostrar todo, de punta a punta, cómo realmente era el proceso. Y yo creo que cada vez que abrimos las Escrituras, Dios nos habla, aún en pasajes que a veces hemos pasado una y otra vez. Sin embargo, en ese momento tan especial, Dios nos habla. Por eso la Escritura es viva, dice. Es eficaz, dice. Es penetrante. Hace que realmente nosotros entendamos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es que no arden nuestros corazones? Porque Jesús camina con nosotros cada día. Finalmente déjeme pensar en esto, ¿no? El camino de Emaús y de estos dos que están caminando, en alguna manera es el símbolo de un caminar en fe cada día. Y a veces cuando estamos desanimados como estos dos, o cuando estamos confundidos y decimos, bueno, yo no sé lo que está pasando. Bueno, ahí es cuando debemos prestar atención de que Él camina con nosotros y que no nos ha abandonado y que está allí. Y que debemos descubrirlo cada vez que abrimos las Escrituras y que nos guía de punta a punta. Cada vez que tenemos la oportunidad de partir el pan en nuestra casa, darnos cuenta de que Él está allí con nosotros. ¿Cómo es que no arden nuestros corazones? Y cuando se dieron cuenta de esto, no importó la hora, no importó nada, porque dice que en ese mismo momento, primero no quisieron que Jesús se fuera porque ya se hacía de noche, pero parece que ellos volvieron corriendo a Jerusalén, esos 11 kilómetros, y llegaron allá para decirle, Él vive, ¿no? Dice, así como se le apareció a Pedro, dice, también a nosotros, y le descubrimos, dice, cuando Él partió el pan. ¿De qué manera y en qué circunstancia nosotros cada día descubrimos de que Jesús camina con nosotros? En este día, hoy,
en todo lo que pasó. Tal vez tuvimos un día complejo, tal vez tuvimos un día corriendo y corriendo, como suele ocurrir a veces esos días donde hay tantas actividades, donde hay tantas... ¿Cómo al final, cuando llegamos a la quietud del día, pudimos ver de que Él caminó con nosotros hoy? De que pudimos haber tomado decisiones erradas, de que pudimos haber hecho cosas que hubieran sido a lo mejor perjudiciales, pero Él nos guió ahí, en el fragor de nuestro andar, en la lucha de nuestro día. Él caminó con nosotros. Por eso qué bueno al final del día, cuando partimos el pan, recordar: gracias, Señor, porque has caminado con nosotros. Gracias, Señor, porque al final del día nuestro corazón debe arder de pasión. Y no solo eso, dice que ellos volvieron corriendo para contar lo que Jesús realmente les había hecho vivir a lo largo de esa caminata. Qué importante es que los que creemos en el poder de la resurrección y en la victoria de la resurrección, al final de cada día podamos compartir eso con otros. Podamos decirle a otro: Él vive, no dudes, Él camina con quien quiere que camine. Por eso recibir a Jesús como Señor y Salvador es central. Eso es lo que realmente cambia la circunstancia. Eso es lo que renueva la fe. Eso es lo que trae nueva esperanza. Por eso que en esta noche, al finalizar ya nuestro día y al compartir nuestro tiempo de oración ahora, podamos dar gracias. Gracias, Señor, porque has caminado con nosotros en este día. Aunque hemos andado a las corridas y con un montón de cosas, pero gracias, Señor. Y permite que nuestros corazones puedan arder de pasión por compartir con otros lo maravilloso que es la resurrección. Que Dios nos bendiga en esta hora y podamos entonces también compartir ahora nuestro tiempo de oración. El Señor le bendiga en esta hora.